Humanidad somos todas y todos. El pueblo organiza la huelga humanitaria y cuarentena para frenar el coronavirus. La pandemia de coronavirus crece aceleradamente en Chile, siendo el país latinoamericano con mayor tasa de contagios en relación a su población. El día de hoy, mucha gente sigue exponiéndose a infectarse en sus trabajos y en la múltiple interacción social que se realiza como consecuencia de las actividades laborales que se siguen desarrollando. Dado este contexto, resulta incomprensible que aún las autoridades no decreten una cuarentena general, medida que todos los expertos en salud indican como indispensable para bajar la altísima velocidad de contagio que tenemos en nuestro país. La dramática experiencia de países como Italia son suficiente ejemplo de que se debe establecer la cuarentena a la brevedad para evitar llegar al colapso de nuestro sistema de salud, que evidentemente no cuenta con las condiciones adecuadas para soportar lo que pueda venir. A su vez, denunciamos que un alto porcentaje de trabajadoras y trabajadores de la salud no cuentan hoy con las condiciones de protección necesarias y hoy viven un alto riesgo de contagio, y de ver afectada su salud, lo mismo ocurre con otros servicios. Entregar adecuadas condiciones a nuestros compañeros y compañeras de la salud es imperioso. Ellos son nuestra primera línea en el combate a la pandemia y requieren el mayor cuidado y protección. Hoy tenemos una emergencia sanitaria que exige tomar medidas sin titubeo y poniendo a la salud de la gente como la primera y única prioridad. Las consideraciones y cálculos económicos, políticos, jurídicos e ideológicos resultan absolutamente fuera de lugar y una pequeñez inaceptable cuando hablamos de la factibilidad real de llegar a tener miles de personas que pierdan la vida. Ante el pronóstico de severo aumento de contagios y ante la indecisión del Gobierno de decretar cuarentena general, exigimos se rectifique a la brevedad esta errática actitud y se decrete en forma inmediata una cuarentena general en todo el país. Entendemos perfectamente que se trata de una medida extremadamente dura y que tiene efectos severos sobre la economía y por ende sobre los trabajadores y la ciudadanía. Pero lamentablemente la gravedad de la pandemia y sus consecuencias obligan esta medida como único camino. La salud es la prioridad. Primero protegemos a nuestra gente. A partir de esa consideración se debe ver cómo se abordan todos los efectos de la crisis. Instamos a las autoridades a tomar una imprescindible medida desde ya. No podemos seguir esperando. Cada día que se posterga, miles se convierten en contagiados y portadores. Si el Gobierno no lo hace, entonces debemos ser nosotros mismos quienes convoquemos y organicemos huelga humanitaria por la vida. Se trata de un gran gesto a favor de la campaña sanitaria contra el coronavirus, complementaria con todas las otras acciones recomendadas por los expertos, entre ellos el Colegio Médico. Se trata de una cuarentena autoorganizada por el pueblo, un acto de desobediencia civil, nadie lo duda. Sin embargo, en este caso será un ejercicio de autoprotección masiva. Y contrario a quienes anteponen sus intereses sobre la sociedad, una convocatoria a favor de los más vulnerables, como nuestros adultos mayores, niños, enfermos y en especial por los más pobres. Se trata entonces de convocar a una huelga humanitaria para que nuestros compatriotas no salgan de sus casas y protejan sus vidas. Es decir, un paro de calles vacías, no de agitación pública, un paro que garantizará los servicios básicos, que protegerá a la comunidad. Un paro que se extienda hasta que las autoridades decreten todas las medidas necesarias para enfrentar a tiempo la amenaza de esta inédita pandemia.
que en otras naciones mucho más desarrolladas que Chile ha causado muchas muertes y sigue creciendo con escaso control. En definitiva, si las autoridades y los poderosos no nos cuidan, entonces lo haremos nosotros. Junto con la cuarentena general, demandamos y exigimos de las autoridades las siguientes medidas para enfrentar esta crisis, las que deben ser respondidas por el Gobierno, el Parlamento y el empresariado. Como número 1, medidas de protección laboral y del empleo. Ley de congelamiento de despidos, prohibición de rebaja de sueldos y salarios, subsidio a las pymes que lo requieran para cubrir sueldos de sus trabajadores, ley especial de apoyo y subsidio a trabajadores independientes que no cuenten con trabajo estable, que se establezcan en forma inmediata las condiciones sanitarias y de equipamiento que garanticen la seguridad de aquellos trabajadores y trabajadoras que deben seguir trabajando en alto riesgo, como es el caso de funcionarios de la salud y de otros servicios, que en faenas deben seguir en contacto directo con la población. Punto número 2, medidas de control de precios y contra la especulación. Fijación de precios para productos de primera necesidad, congelación de tarifas de los servicios básicos y prohibición de suspensión de servicios a quienes no puedan pagar sus cuentas. Duras sanciones a la reventa de productos esenciales y a especuladores. Como punto número 3, medidas económicas. Ley que imponga a los bancos la obligación de préstamos sin intereses a pymes y a sectores productivos y de servicios con mayor daño por la crisis. Ley de postergación de la obligación de pagos tributarios para pymes. Ley de postergación de pago de cuotas de créditos hipotecarios. Bloque sindical, unidad social. Esta no es un llamado a una huelga clásica. En realidad es un llamado a una autocuarentena que nosotros esperamos y seguimos insistiendo en que ojalá la decrete el gobierno. Esa es nuestra solicitud. Nuestra primera solicitud hoy día acá es que el gobierno decrete una cuarentena general, una cuarentena total en el país. Es lo que está pidiendo todo Chile. Lo está pidiendo los expertos, colegio médico, infectólogos, epidemiólogos, lo están pidiendo, lo están exigiendo, lo están pidiendo distintos sectores políticos, incluyendo sectores de gobierno. Hay una cuestión de sentido común. Está claro, ya la experiencia italiana demuestra que ellos no se tomaron con suficientemente drásticas las medidas que debían tomarse y hoy día están en una situación descontrolada. Es terrible conocer y saber el testimonio de que los médicos tienen que elegir a quién dejan vivir y a quién dejan morir, porque no tienen las condiciones de equipamiento para responder a la situación. Ayer murieron 400 y tantas personas en Italia. Entonces, si nosotros no hacemos ahora estas medidas, entonces va a ocurrir lo mismo para nuestro país. Esta es una medida que estamos proponiendo y exigiendo al gobierno, pero si el gobierno no la toma, nosotros la tendremos que autoorganizar. Eso es lo que estamos anunciando, que si el gobierno no decreta la cuarentena general, a esto que le hemos llamado huelga humanitaria o paralización de faenas o autoprotección, se le pueden dar muchos conceptos, pero en definitiva consiste en que nosotros mismos haremos la cuarentena. Nosotros creemos que si el gobierno no lo decreta, esto debe comenzar mañana, que será gradual, porque entendemos perfectamente, sabemos muy bien, aquí hay compañeras que son del sector salud, que hay sectores que no podrán hacerlo, la salud y servicios básicos, elementales no lo podrán hacer, se tendrán que mantener turnos éticos. Nosotros en el caso de profesores y trabajadores de la educación vamos a hacer un llamado desde ahora a que los únicos turnos éticos que vamos a realizar son la atención de alimentación cuando sea necesario, porque no siempre es necesario, no en todos los colegios los niños. Si los niños vamos a promover con la familia que si los niños pueden alimentarse en la casa, lo hagan, porque la salida a alimentarse, el tomar locomoción colectiva, el circular por la calle, aumenta el riesgo de contagio. Por lo tanto, salvo que sea estrictamente indispensable y la situación sea muy crítica para esa familia donde no tiene otra alimentación, ahí tendrán que ir
a la escuela, pero tiene que minimizarse lo más posible, y la atención de vacunación. Son los únicos turnos éticos que nosotros vamos a atender, porque está en muchos lugares los empleadores están haciendo que los profesores y trabajadores vayan a los colegios a hacer trabajo administrativo. Eso es criminal.